highway. I entered here on the highway. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Esto es Crisol de Cultura en su programa 164. Desde la televisión de Ferrol, la ciudad gallega ilustrada por excelencia. Y es desde esta geografía del noroeste de España que damos a todos ustedes, a todos vosotros, la más cordial bienvenida en este sábado 8 de julio de 2023. Saludos de grande afecto a todos nuestros espectadores en Hispanoamérica y en general a todos cuantos entiendan y conozcan la lengua española. Y bien, hoy ocupará nuestra conversación la memoria en homenaje a la Revista de Occidente, publicación española que cumple 100 años justo en este momento, porque es tal que salió de imprenta su primer número en el mes de julio del año 1923. Revista meritísima y por tantos motivos crucial en el pensamiento español del siglo XX y hasta hoy mismo, será enseguida que le entremos más al detalle y al pormenor de su evolución desde su perspectiva ya centenaria. Me acompaña a tal fin de conversación Emilio Saldaña, profesor de filosofía, y será con él, será entre nosotros dos, que distraigamos y destaquemos la importancia sobresaliente de la Revista de Occidente. Bueno, buenas noches, Emilio. Buenas noches. Tenemos hoy una tarea en verdad singular y atractiva, ¿no? Bueno, con todo, sea de recordar que el pasado día 27 de junio falleció Carmen Sevilla, actriz y cantante muy sobresaliente y, por cierto, también presentadora de televisión, que lo fue además con éxito memorable. Y a reserva de poder dedicarle otro día próximo un detalle más pormenorizado a su biografía mejor y más completa, vayan en todo caso ahora algunos apuntes significativos como avance para honrar su memoria. De nombre completo, María del Carmen García Galisteo, fue conocida siempre por su nombre artístico, Carmen Sevilla. Había nacido el 16 de octubre de 1930, naturalmente en Sevilla, y su carrera como actriz y cantante fue reconocida y honrada con muchos premios y distinciones. Por buen ejemplo, mejor actriz principal en La fierecilla domada, película del año 1955, premio del Sindicato Nacional del Espectáculo, que lo fue del año 1956 por esta película, Cruz de Artes, Ciencias y Letras de España del año 1960, nuevo premio del Sindicato Nacional del Espectáculo en el año 1970 como mejor actriz en la película Enseñar a un sinvergüenza. Ahí tenemos un fotograma espléndido y otros que han de seguir honrando plásticamente a Carmen Sevilla, a su belleza extraordinaria. Medalla de oro al mérito en el trabajo en el año 2001, medalla de oro al mérito en las Bellas Artes en el año 2003, en fin,
y así muchos otros. Casada en 2 ocasiones, en principio con Augusto Algueró, un músico muy popular en aquellos años. Se casaron en el año 1961 y se separaron en el año 1974. Volvió a casarse más tarde, en el año 1985, con Vicente Patuel Sánchez de Molina, y este matrimonio perduró hasta la muerte de su marido en el año 2000. Cabe decir que Carmen Sevilla estuvo rodeada desde su infancia, ya de principio en su vida, a poco de su ambiente de infancia, rodeada entre su familia, digo, de amistades próximas por gentes vinculadas al periodismo y la literatura. Por buen ejemplo, su propio padre, Antonio García Padilla, compositor y letrista, y por igual su abuelo paterno, José García Rufino, periodista satírico muy conocido en su época. Fue así que pronto entró Carmen Sevilla, claro, en el Conservatorio de Música, y a poco de iniciados los años 40, pues ya se protagonizó como cantante con la ayuda nada menos de la mano de Estrellita Castro. Hizo su debut como actriz en el año 1947 con un mínimo papel en la película Serenata Española, pero fue ya en el año 1949 que reapareció ya con un protagonismo importante junto al memorable cantante mexicano Jorge Negrete, por entonces en todo su esplendor, y cuya actuación iba a convertir a Carmen Sevilla, además, en un referente artístico muy notable de la llamada época de oro del cine mexicano. Jalisco canta en Sevilla fue la película que protagonizó junto con Jorge Negrete, y ya después con otro grande, Pedro Infante, sería su pareja en Gitana tenías que ser. Bueno, por cierto, cabe decir una curiosidad que se dice de que Jorge Negrete, en alguna escena de película en la que tenía que besarla, pareciera que se sentía algo nervioso. No se sabe si... Intimidado, supongo. Sí, sí, es una cosa curiosa, porque esto de ser así, y probablemente sí, de hecho hay fotogramas. Esas cosas pasan. Tony Curtis, con Faldas y a lo loco, tenía que besar a Marilyn varias veces y después contaba que era como besar a Hitler. Así. Sí, algunas cosas les pasan a los hombres cuando se encuentran con esas situaciones. Sí, lo de Jorge Negrete no creo que fuese la experiencia Hitler, ¿no? Esa, pero digo lo de... Sí, pero sí, algo... Bueno, había una diferencia de edad. Y era muy joven. Cerca de 20 años. Sí, era, ¿no?, muy joven. Pero es curioso, es curioso. Y respecto a Pedro Infante, que después Gitana tenías que ser, ¿no? Ahí sí que confesamente Carmen Sevilla dijo que, bueno, vamos a decir convencionalmente que se había enamorado de Pedro Infante. Pedro Infante le caló mucho pero ella, que tenía un manifiesto sentido del pudor, más allá de la época, nunca tuvo, o sea, no tuvo con Pedro Infante nada, e hicieron alguna que otra escapada, así de un par de días, pero, repito, no tuvieron ninguna intimidad más allá de lo que pueda pensarse, en todo caso, ¿no? Sí, sin embargo, ella, repito, confesó que sí
le gustaba particularmente Pedro Infante. Claro, hay que tener en cuenta aquellos tiempos, ¿no? Sí, bueno, y también el hecho de que ella era una mujer muy católica. Sí, Tardó mucho tiempo en fin, no digo descatolizarse, pero sí en liberarse un poco. Y No. el destape que hizo es un destape mínimo en una época en la que todas las mujeres que hacían cine hacían del destape una bandera. Sí, mira, viene bien a propósito, lo hemos de comentar después. Yo iba a decir precisamente lo de católica, apostólica y romana, porque lo era, sí, es que lo era en ese sentido declarativo de ella. Es decir, para que no cupiese duda, hay que tener en cuenta que, como acabo ahora mismo de glosar, ella ya crece en un ambiente familiar. No es el caso de la marginalidad de otras procedencias. Sí, en España o fuera de España, ¿no? Ella está en un ambiente, digamos, social, cultural, de cierto, en fin, que le mueve, crece en eso, y naturalmente su educación pues es la que corresponde sobre todo al momento histórico y en todo caso a la tradición española. Entonces, católica, apostólica y romana. También iba a decir que no mojigata, es decir, mojigata en el sentido literal del término, mojigata no lo fue nunca, porque eso tiene una connotación casi ridícula, ¿no? Pero sí, era católica, apostólica, romana. Bueno, voy a comentar una anécdota que te va a gustar mucho y espero que a los espectadores también. Yo esto lo sé, yo lo tenía olvidado, pero eso es lo de menos. Conocía la anécdota, pero la tenía olvidada. Pero me la refrescó un artículo in memoriam que le dedicó Juan Manuel de Prada a Carmen Sevilla. En el ABC. Sí, en el ABC con ocasión de su muerte. Y que tituló de un modo muy expresivo y emotivo, Bella del Señor. Yo creo que le va del todo. Cogiendo el título de la novela de Cohen. Sí, Bella del Señor. Entonces cuenta la anécdota es jugosísima. Luis María Ansón, maestro de periodistas e intelectual notabilísimo, ¿verdad? Y académico de la lengua. Y académico de la lengua, académico con todos los fundamentos, quiero decir, porque hay otros que no tanto, ¿no? Bueno, no vamos a criticar a los otros. Exactamente. Bueno, pero la precocidad intelectual de Luis María Ansón está muy clara, y es por entonces, precisamente, cuando él se encuentra en una perspectiva de, no sé el año, pero ella se casa en el 61, cuando Luis María Ansón le pide una entrevista, ella se la concede en su casa, y la va a visitar en su casa. Está casada en primeras nupcias con Augusto Algueró, así que entiendo yo que será a mediados de los 60, más o menos. El día que conciertan de verse, su marido, Augusto Algueró, no está en casa, está de viaje, está ella sola. Y, en fin, se saludan, las cortesías de rigor, y ella de inmediato, muy a poco, antes de iniciar la entrevista, le dice que si no tiene inconveniente, le gustaría que la acompañase a su dormitorio. No es lo que estáis pensando. No. Hombre, después de lo que dijimos de ella, no debería de ser, ¿no? Claro. Ella en su dormitorio, que seguramente era una habitación generosa, ¿no?, de superficie y demás, ella en su dormitorio tenía un altar dedicado a la Virgen, un altar, naturalmente, por su propia iniciativa. Ella hizo que situasen allí un altar con reclinatorios para orar, para rezar, con reclinatorios, repito. Entonces le invitó a Luis María Ansón, que ella quería rezar antes de la entrevista, y le invitaba a él
a que hiciera lo propio. Para Y en que efecto, les inspirara el Espíritu Santo en la entrevista. en todo caso, eso es lo ocurrido literalmente. Sí, yo ya Hubo sabía que era una mujer muy religiosa. Sí, hubo unos Ave Marías por el medio, porque claro, la Virgen además, y tan pronto pasados esos Ave Marías, ella misma, claro, porque le sugirió a Luis María Ansón, dice, ahora, si te parece, empezamos la entrevista. Y así fue. La anécdota, estás de acuerdo en que es jugosísima, ¿no? Por singular, sobre todo. Me gustaría que hubiera una foto. Sí, bueno, pero eso ya es una maldad de Emilio. Es una maldad de Emilio que yo además puedo compartir, pero... Y por seguir con el anecdotario, ya... El otro día lo hablábamos tú y yo, hablamos de la belleza particular Sí. de Carmen Sevilla, ¿no? Y esto sí que ya no lo sabía yo, también me lo ilustra El Juan artículo. Manuel de Prada en el artículo. Incluso me impresionó, porque tú sabes cuáles son, digamos, mis prototipos de mujer idealizadas en el imaginario del cine, ¿no? Es decir, Sofía Loren, Brigitte Bardot, y ahí se queda la cosa, quiero decir, no. Y no hay un hueco para Ava Gardner por ahí. Ay, sí, hombre, no va a haber, ¿cómo no va a haber? Siempre hay un hueco para Ava Gardner. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero tiene una... Hay una racialidad parecida en Ava Gardner y en Sofía Loren, estarás de acuerdo. Así, ¿no? Entonces, ya, como Sofía Loren, tengo yo un... ¿Qué le vamos a hacer? Sofía, nunca lo sabrás. Si nos estás viendo... O sí, ojalá, ojalá. Bien, en todo caso, iba a decir que él viene a filmar Pan, Amor y Andalucía, en el año 58, me parece que es, con Vittorio De Sica. Claro, que venía Vittorio De Sica. Vittorio De Sica, por quien tengo yo una debilidad, yo creo que yo tengo reconocimiento y admiración por tantos actores y tantos directores, pero lo de Vittorio De Sica, para mí, a mí me parece que Vittorio De Sica tiene una vis cómica tan singular, y luego su faceta dentro del cine, como actor, director, etc. Vino, por entonces, año 58, y conoció a Carmen Sevilla, que no la conocía, claro. Y parece ser que dijo que Carmen Sevilla era más guapa que Sofía Loren, que Brigitte Bardot y que Catherine Deneuve. Así. Sí, yo estoy de acuerdo. Así directamente. No, vamos a ver. Yo Catherine Deneuve lo siento por Alfonso Sánchez, porque que era su prototipo, era muy devoto. Que era su prototipo de mujer. Pero a mí Catherine Deneuve, a ver, yo reconozco que es muy guapa, pero la veo un punto fría, no sé cómo decir, un punto gélido, distante, un punto ya distante, lo dice ella. Justo, Ella lo reconoce. Distante, justo. Es un poco distante. Justo. Y entonces, claro, a ver, hombre, hay que aproximarse un poco, porque... Es una pena que Hitchcock no haya hecho una película con ella, porque entra en la serie prototípica de rubias frías y distantes, por lo menos en la imagen que le gustaba a él. Sí, no, sin duda. Bien, pues... en todo caso, sea o no así, para gustos, pero Carmen Sevilla era una mujer bellísima, bellísima. Era un dibujo perfecto, es que no sé cómo decirlo, ¿no? Porque, ¿verdad? Y bueno, pues entonces vamos a continuar así un poco por cerrar el comentario. Su carrera cinematográfica, a ver si realización nos puede poner otra vez ahí el fotograma ese de a pantalla completa, tan atractivo, como ¿Cuál? uno que triple, puso hace, el tríptico. ahí lo tenemos, porque son tres perspectivas, la verdad es que muy bien buscadas, ¿verdad? Es decir, muy, Sí.
con un cromatismo variado, la gestualidad, etcétera, ¿no? Bueno, pues después su carrera cinematográfica iba a ser impresionante, cerca de 90 películas o algo así, ¿no? Y además casi todos sobresalientes, unos más que otros, pero casi todos sobresalientes. Voy a citar algunos así, digamos, abuela frase. La hermana San Sulpicio, inspirada en la novela de Palacio Valdés, claro. Sí. Dirigida por Luis Lucía en el año 52, con Jorge Mistral, Julia Cabalba, Antonio Riquelme, Antonio Ozores, en fin, y algunos otros, ¿no? La Fierecilla domada, ya basada Citada, en sí. Shakespeare, claro, el texto de Shakespeare, de la que se hicieron versiones muy variadas, por cierto. Esta es una de ellas, recreando una historia del siglo XVI, claro, es decir, que es, ¿no? Con Alberto Closas y dirigida por Antonio Román. Violetas Imperiales, con Luis Mariano. Luis Mariano, ¿verdad? Dirigida por Richard Potier, del año 52. Yo creo que ese fotograma que acabamos de ver era de la película. Ah, no me había fijado, pero probablemente. Bueno, fotograma o foto. Sí. En todo caso, Pan, Amor y... ese, sí, pues sí, ahí... De hecho, el partner es Luis Mariano, por eso lo digo. Sin duda ninguna. Eso, sin o duda ninguna. un fotograma de la película, Sí. o una foto promocional Sí, o algo. sí, Mírala, sí, ahí tal está, cual, tal cual. tan guapa como Ava Gardner. Ahí los tenemos, Violetas Imperiales, ¿verdad? Bueno, la antedicha Pan, Amor y Andalucía, dirigida por Javier Setó, que yo, en fin, Javier Setó, menudo marrón, porque dirigía a Vittorio De Sica, eso tiene su aquel, ¿no? Con Vittorio De Sica y Vicente Parra, del año 58. Una película excepcional, la que sigue a continuación, dirigida por Juan Antonio Bardem, La Venganza. Un thriller clásico, que fue presentado al Festival de Cannes, sí, fue presentado, y ahí estaban, además de Carmen Sevilla, Jorge Mistral, de nuevo, Francisco Rabal, Raf Balón, Fernando Rey, en fin. Y ahí demuestra unas dotes de actriz que alguna vez se le han discutido, pero yo creo que muy injustamente. Vamos, me sumo con literalidad y entusiasmo a lo que dices, porque yo creo que era una excelente actriz. Sí. Creo que, es que además... Incluso cantando. Sí, justo. Podríamos hablar, por ejemplo, del Relicario, que es una de las canciones que salen ahí, donde siempre se la compara con Sara Montiel. Sara Montiel, el Relicario, bueno, pues ella canta en la película, que no me acuerdo cómo se llama, la que hace con el torero este, que es mi actor. ¿Te das cuenta qué película es? Sí, no me doy cuenta. Bueno, pues ahí canta sí, dos veces el Relicario. En una está contenta y enamorada del torero, y la otra está decepcionada y asqueada, y hace dos versiones completamente diferentes, donde es la intención y la capacidad de actuar lo que marca la diferencia, porque la voz es la misma y la canción es la misma. Y yo creo que eso prueba, para mí, que está por encima de la versión canónica que siempre se saca De hecho, Sara. ahora que citaste a Sara Montiel, digamos que su principio de rivalidad lo era con Sara Montiel. Pues ahí, ahí es el pulso, el Relicario. Pero tampoco una rivalidad excesiva, ni muy... Sí, hombre, porque yo creo que esta era buena en el buen sentido de la palabra, que diría Antonio Machado. Y entonces... Carmen Sevilla. Sí, claro, y se llevaba católica, bien, apostólica, romana, es muy difícil que seas malo. no, y tuvo muchas amistades en un terreno tan florentino como es el cine y la canción. Sin duda. Yo que Por sé, cierto, Flores, hace una canción... Lola Flores, la propia Estrellita Castro, que es la que la amadrina, Claro. en un medio en el que todas están, en fin, peleadas con todas, porque menudas son. Sí, así es. Las folclóricas. Así es. Sí, pero el otro día nos decíamos tú y yo que folclórica Manotropo, ¿no? Es decir, bueno, ella tiene... Claro. Ella empieza cantando copla. Y está muy próxima además al mundo del flamenco, porque en la Sevilla suya, en su medio, tenía mucho contacto. Claro, sí. Pero lo que pasa es que luego, cuando, en fin, llegan los 50 y muchos 60, pues se tiene que reinventar un poco y hacerse un poco yeye, porque, en fin, quería seguir haciendo películas y quería hacer canción, y ya los tiempos no estaban para simplemente cantar a Quintero, León y Quiroga. Entonces, de hecho, en los 70 pues se apunta, aunque tímidamente, al destape, es decir, que tiene una carrera con altibajos, pero muy larga, y una capacidad de renovarse
muy notoria. Sí, hay que decir que lo de... Esto no es una opinión personal. Esto, digamos, lo dijo ella misma, con unas palabras u otras, ¿no? Ese destape lo hace ella... Por un despecho. poco, a ver, no muy... Sí, pero algo de eso, ¿no? Sí, sí, yo también lo he leído. Lo leíste. Bien, pues es que eso lo dijo ella. Es decir, no, despecho... Porque hay que decir que Algueró pues era muy mujeriego. Sí, Y ella estaba un poquito harta. sí, sí, sí. Por ejemplo, Noelia, esa canción que le hace a Nino Bravo, está inspirada en una amante que tenía, que se llamaba Sí, Noelia. sí, 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 En fin, sí. es un tipo muy particular de Algueró. Sí, sí, sí. Bueno, y después cuando se casa con el segundo, Vicente Patuel. Sí, Vicente Patuel, en fin, era un poco... machista, Sí, por decirlo... de una manera sí, simple. en el sentido sociológico casi, ¿no? Claro, él le Sí. exige que deje el cine y que, Sí, en fin, sí, que no sí. la quiere ver. Después hay un poco de... Entonces, y lo del sex o no sex, con José Sacristán, en el año 74, ahí ya me enseña... Pero, a ver, el sentido del pudor en Carmen Sevilla era muy marcado, muy marcado. Y entonces, pues, en fin... Pero bueno, que se modernizó, es a lo que íbamos. Sí, sí, claro. Por cierto, su gran pena es haber, confesa, y dolida, es haber abortado 2 veces. Que esto son circunstancias que yo, en realidad, no puedo comentar con detalle porque lo desconozco, ¿no? Como, por qué se produjo y todo esto. Porque resulta un poco contradictorio con su referencia moral, religiosa y demás, ¿no? Y entonces, a saber, ¿no? Bueno, pues hasta aquí nuestro homenaje personal por hoy, que haremos lo posible para en un programa próximo. Hombre, si pudiéramos ver los dos relicarios, eso Bueno, ilustraría pues, mi posición. pues a ver, bueno, pues yo estoy de acuerdo. Bueno, y tiene alguna otra, por ejemplo, la guerrillera de Pancho Villa, cantando a Adelita, sí, Adelita. Eso no lo conozco. Sí, pero es una versión personalísima de ella, casi poética, cadenciosa, no Ya, el arrastrado este de si Adelita se fuera con otro. el corrido. ¿No? Es decir, sí, exactamente. Entonces, en fin, sí, no. Y luego como cantante era muy buena, vamos a ver. Entonces, vaya memoria agradecida y emocionada para Carmen Sevilla, sobre la que a ver si hacemos por volver en un par de semanas, ya no digo antes, ¿no? Pero, bueno, perfecto, pues casi que nos vamos a entrar en lo de la revista Occidente, Venga. porque me temo yo que todo lo que tenía yo previsto, por razón de tiempo, no vamos a poder distraerlo, pero en atención al invitado que viene la próxima semana, pues a lo mejor le podemos meter de matute un poco de lo de la revista Occidente, ya veríamos en su caso en qué proporción y con qué intención, ¿no? Al final, al cierre del programa, diré de quién se trata y de lo que vamos a hablar, por otra parte. De lo que vamos a hablar, de lo que tú te vas a enterar, estás enterado en parte, y ya no en la otra parte que quise decir, bueno, en fin. Ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo. Bueno, como le vamos a entrar al comentario, naturalmente, respecto a la revista Occidente, pues yo voy a aprovechar ya este espacio intermedio, que ya lo teníamos previsto por otras circunstancias, pero voy a hacer el comentario, digamos, de introducción. Voy a hacer el comentario de introducción, ponernos en situación, leer algunas cosas que teníamos previstas y ya a continuación, hasta el final, hasta el cierre del programa, continuaremos con esto. Se ha de decir lo siguiente.
Ortega y Gasset y Fernando Vela tenían una amistad cumplida y visitada cada día. Y en ocasión memorable, yo creo que es la mejor forma de decirlo, a mediados de abril del año 1923, iban ambos subiendo por la calle de Alcalá, en Madrid, y como resumen de sus divagaciones, las divagaciones de ese momento, de lo que iban hablando, le espetó Ortega a Vela lo siguiente: ¿y por qué no hemos de ser nosotros los que hagamos esa revista? Usted me ayudaría como secretario de redacción. La revista que hacía falta, se entiende, ¿no? Porque se supone que las divagaciones eran sobre la necesidad de europeizar España, como decía Claro, Ortega. sí, y un aliento si cabe mayor todavía, claro, justo. Acompañado Entonces, además de una editorial que justo. publicara traducciones alemanas, como de hecho después fue En efecto. la editorial Revista de Occidente. En efecto. Entonces, esto que acabo de citar como frases, digamos, de puro coloquialismo, pero de toda certidumbre, esto lo iba a contar, por eso lo sabemos, el propio Fernando Vela en el año 1963, 40 años después, cuando, después de la Guerra Civil, se vuelve a editar la revista en su segunda época. Y es en este momento que Fernando Vela cuenta todo esto. Sí, cuando Ortega ya había muerto. Naturalmente. O sea, lo cuenta como oportunidad de ponerse de nuevo en circulación, como digo, la revista Occidente en su segunda época, después del parón obligado que conllevó la Guerra Civil y las circunstancias posteriores de posguerra, naturalmente. En parte el exilio de Ortega, después su problemática vuelta a España, en fin, todo lo que sabemos. Bueno, lo de la problemática yo no lo veo tanto así. Ya sé. Ya, no lo veo tanto así. Es decir, que por cierto, no sé por qué apuntas a que tenga que ser problemática. Pero bueno, esto no lo vamos a discutir ahora, Emilio y yo. Lo haremos después fuera de plató, acaso. En todo caso, periodista y traductor, ensayista e historiador, Fernando Vela, empiezo por aquí porque era en el año 1923 un joven intelectual muy prometedor, con admiración crecida por Ortega y Gasset, por su gran personalidad filosófica, y acabó por decidirse pronto, claro, a la sugerencia de impulsar lo que habría de ser, pocos meses después, la puesta en marcha de la revista Occidente, ese primer número del mes de julio de 1923. Bueno, pues atención, que voy a mostrar a la cámara ese primer número. Bueno, he de confesar que se trata de una edición facsímil, pero ahora lo veremos. En todo caso, esta fue, no sé si la cámara Yo creo que sí, lo lo puede recoge bien, reconocer sí. suficientemente. En todo caso, este fue el primer número de la revista de Occidente, sobre cuyo contenido nos vamos a parar seguidamente y ya después en el resto de la conversación. Este facsímil que, repito, muestro de nuevo a la cámara, este facsímil precisamente se reeditó tal cual, con una hoja de presentación en la introducción, con ocasión del cincuentenario. Es decir, en el año 1973 se tiró este número facsímil del primero, porque claro, era los 50 años de la revista, y ahora los 100 años, en los 100 años, bueno, pues mirad por dónde, que lo ofrecemos a la cámara. Y vamos a leer alguna cosa. En efecto, sí, vamos a leer, desde luego, sobre todo, como te decía hace un rato, lo que me parece fundamental, la declaración de principios de la revista, ¿no? Bueno, pero voy a seguir mínimamente para poner en marcha casi los
la maquinaria de imprenta de la revista. Vamos a ver, Ortega y Gasset tenía, por entonces, año 1923, repito, tenía una relación muy vinculante con la editorial Espasa Calpe. La cosa empieza por aquí. Y fue ahí, en lo que hoy se conoce como la Casa del Libro, y que por entonces se llamaba Palacio del Libro. ¿Cómo se degradan las cosas? Bueno, se ha democratizado. Sí, exactamente. Sí. Fue allí, en la Casa del Libro, en el Palacio del Libro, donde, por influencia particular de Ortega, se acomodó la redacción de la revista y donde allí se tertuliaba, había reuniones y todo esto, porque claro, a ver, Ortega mangoneaba aquello de la... Sí. Hay que decir que las tertulias no eran solo una cosa de cafés, también en librerías se hacían tertulias. Claro, claro. Yo tengo algo de experiencia de librería, y en mi librería, yo tuve librería, bueno, en realidad tuve librerías en un plural largo, y en todas ellas se hicieron tertulias, en todas, y en todas las geografías y en todos los ámbitos, porque las tuve por aquí y por allí, y en todas se hicieron tertulias, y además surgían de una manera espontánea. A veces, hombre, un poco después había un cierto compromiso ya, ¿no? Y una cierta voluntad de querer hacerlo, pero de una manera espontánea. Y lo que tú dices es muy cierto, es decir, pero tertulias casi se hacían, ojo, en las llamadas barberías. No con el mismo rango, naturalmente, pero en las barberías de antaño, ahora hay algo de cotilleo, pero no pasa de ahí, ¿no? Pero se hacía algo. En todo caso, naturalmente, los cafés y las librerías, las boticas también. Iba a decirlo yo, Las también boticas, las farmacias. Las boticas, claro, es que era las boticas. Hay que decirlo teniendo a Cunqueiro como Por uno de supuesto. nuestros Pero, referentes, ¿verdad? Por supuesto, las boticas de las farmacias, las reboticas de las La farmacias. rebotica, que era ¿no? la parte de atrás, Las reboticas de las farmacias. Bueno, gente ilustrada, ya se sabe, ¿no? donde las fuerzas vivas, con Sí. cierto interés cultural, claro, En efecto, se juntaban a hablar. En efecto, Es que no había televisión. gracias a Dios, sí. Hombre, no sé. No, bueno, digo gracias a Dios, yo creo que se me entiende lo que digo. No estoy diciendo nada contra la televisión, si estamos en una televisión, pero ¿cómo voy a decir algo? No, digo que no iba... Es que está mal asimilado el concepto de la televisión hoy, ¿no? Bueno, en todo caso, vamos a ver. Yo creo que esto nos puede poner un poco en situación para que te voy a pasar Las gafas, Sí, tengo yo unas gafas aquí a propósito, Venga, pues. que son, sí, porque yo sé que te gustan estas gafas, entonces, Sí, mira que sí, son azules, ¿no? son azules, sí, hombre, claro, son azules. Entonces, vamos a ver, la revista de Occidente, en su primer número, no sé si la cámara lo va a recoger, bueno, ya se verá, si lo recoge bien y si no, ¿qué le vamos a hacer? No lo En recoge todo muy caso, bien. Gracias. tiene una página que son declaraciones de principio a lo que llama propósitos. Es decir, propósitos de por qué la llamada revista Occidente, se pone en marcha. Incluso explica por qué lo Occidente. Claro, es una presentación de la revista con proyección de futuro. Entonces, por favor, Leo propósitos. los propósitos que terminan aquí, en fin, ya lo ves, y después algo nos decimos, ¿no? Sí, los propósitos de la revista de Occidente son bastante sencillos. Existe en España e Hispanoamérica un número crecido de personas que se complacen en una gozosa y serena contemplación de las ideas y del arte. Asimismo, les interesa recibir de cuando en cuando noticias claras y meditadas de lo que se siente, se hace y se padece en el mundo. Ni el relato inerte de los hechos ni la interpretación superficial y apasionada que el periódico les ofrece concuerdan con su deseo. Esta curiosidad, que va lo mismo al pensamiento o a la poesía que al acontecimiento público y al secreto rumbo de las naciones, es, bajo su aspecto de dispersión e indisciplina, la más natural, la más orgánica.
es la curiosidad ni exclusivamente estética ni especialmente científica o política. Es la vital curiosidad que el individuo de nervios alerta siente por el vasto germinar de la vida en torno, y es el deseo de vivir cara a cara con la honda realidad contemporánea. En la sazón presente adquiere mayor urgencia este afán de conocer por dónde va el mundo, pues surgen donde quiera los síntomas de una profunda transformación en las ideas, en los sentimientos, en las maneras, en las instituciones. Muchas gentes comienzan a sentir la penosa impresión de ver su existencia invadida por el caos. Y sin embargo, un poco de claridad, otro poco de orden y suficiente jerarquía en la información les revelarían pronto el plano de la nueva arquitectura en que la vida occidental se está reconstruyendo. La revista de Occidente quiere ponerse al servicio de este estado de espíritu característico de nuestra época. Por esta razón, ni es un repertorio meramente literario ni ceñudamente científico. Esto me recuerda que, bueno, hay que decir que en la revista Occidente no solamente publican literatos, publica también científicos, publica Schrödinger, publica Einstein, es decir, la idea de cultura que sostiene la revista de Occidente y después la editorial es una idea mucho más amplia que la simple cultura literaria. Y esto es fundamental en un momento en que una revista científica era impensable, salvo para especialistas, especialistísimos, ¿no? La acotación me parece perfecta. La iba a hacer yo dentro de un momento. Pero, bueno, lamento haberme anticipado. La haré de todos modos, porque será con ocasión de que cite precisamente la nómina, más o menos, sí, de los colaboradores. De los colaboradores. ¿No? Es decir, hay filósofos, hay escritores, es decir, literatos, y hay también científicos. Claro. De espaldas a toda política, ya que la política no aspira nunca a entender las cosas, procurará esta revista ir presentando a sus lectores el panorama esencial de la vida europea y americana. Nuestra información tendrá, pues, un carácter intensivo y jerarquizado. No basta que un hecho acontezca o que un libro se publique para que deba hablarse de ellos. La información extensiva solo sirve para confundir más al espíritu, favoreciendo lo insignificante en detrimento de lo selecto y eficaz. Esto tiene mucho que ver con las teorías de las minorías selectas de Ortega, que estaban detrás en su ideología del cultivo de los mejores y detrás de la crítica de las masas que se ve en sus libros fundamentales, ¿no? Claro. Nuestra revista reservará su atención para los temas que verdaderamente importan y procurará tratarlos con la amplitud y rigor necesarios para su fecunda asimilación. La occidentalidad del título alude a uno de los rasgos más genuinos del momento actual. La posguerra, se refiere a la Primera Guerra Mundial, claro, bajo adversas apariencias, ha aproximado a los pueblos. Los vocablos de hostilidad no impiden que hoy cuenten más los unos con los otros y, aunque de mal humor, se penetren y convivan. Antes de la guerra existía, en cambio, un internacionalismo verbal y de gesto, un cosmopolitismo abstracto, engañoso, que nacía previa alumnación de las particularidades nacionales. Era el cosmopolitismo obrerista, bancario, de Hotel Ritz y Splincar. Bueno, son dos cosmopolitismos, claro. El cosmopolitismo obrerista, de inspiración marxista, es uno, y el del Hotel Ritz, que representaría, pues, yo qué sé, Zweig, por ejemplo, es otro. Son dos cosmopolitismos, el de la alta cultura, que era internacional, que se movía en francés, que representa, pues eso, Mann o Zweig o los vieneses, y el otro que era un cosmopolitismo de carácter más político y que podríamos llamar de sindicalismo anarquista o comunista. Bueno, tras ellos, diría yo, pervivían los pueblos en rigurosa incomunicación. El cosmopolitismo de hoy es mejor y en vez de suponer un abandono de los genios y destinos étnicos, significa su reconocimiento y su confrontación. Claro, esto lo dice antes de la Segunda Guerra Mundial. Sí, es que repetidamente iba yo a mencionar eso, porque, claro, nadie veía en este momento lo que se estaba preparando, claro. Claro, justamente. Es que esto es muy importante subrayarlo. Es decir, ya se dijo, y estamos hablando de la línea de propósitos de la revista, del primer número de la revista Occidente en 1923. Por lo tanto, pasada la Primera Guerra Mundial y todavía distante... Sin sospechas de la segunda, claro, todavía distante la segunda. Pero claro, es muy importante verlo desde la perspectiva hoy y reconocer pues esas cosas, claro. Sí. Ello es que, sin deliberado acuerdo, casi todas las revistas de Europa y América se van llenando de firmas extranjeras. Así, nosotros atenderemos a las cosas de España, pero a la vez traeremos a estas páginas la colaboración de todos los hombres de Occidente, cuya palabra ejemplar signifique una pulsación interesante del alma contemporánea.
Esperamos poco a poco, corrigiendo en cada número los defectos de la anterior, conseguir que algún día sea esta revista el recinto tranquilo y correcto donde vengan a asomarse todos los espíritus resueltos a ver claro. Claridad, claridad demandan ante todo los tiempos que vienen. El viejo cariz de la existencia va siempre siendo arrumbado vertiginosamente y adopta el presente nueva faz y entrañas nuevas. Hay en el aire occidental disueltas emociones de viaje, la alegría de partir, el temblor de la peripecia, la ilusión de llegar y el miedo a perderse. Bueno, naturalmente tenemos que cerrar, tenemos que decir que hasta aquí nuestro espacio divulgativo no tienes por qué saberlo. Bueno, y ahora vamos a continuar. Ya dije, ahora con mucho mayor motivo, avanzado el programa, y porque el tiempo ya sabemos que devora todo esto, esas curiosidades a propósito de lecturas que teníamos previstas y que alguna haremos, pero eso de pasarlo para otro programa, ¿no? Como una especie de coletilla complementaria que podría ser en el siguiente, si se adecua bien, ¿no? Porque no nos va a dar tiempo a todo. Entonces, vamos a ver. Sí es importante lo siguiente, mencionar lo siguiente, en cierto modo ya sugerido por Emilio en la lectura, ¿no? Hay que decir, por una razón, digamos, de pedagogía informativa, no sé cómo decirlo, ¿no? Si el periodo comprendido entre los años 1898 a 1936 es considerado como la edad de plata de la cultura española en todas las manifestaciones culturales, artísticas y demás, además en cuyo periodo son de reconocer ciclos generacionales, y así se habla de la generación del 98, la del 14, la del 27 y la del 36, todas ellas, unos y otros, tuvieron cabida en las páginas de la revista de Occidente. Por ejemplo, esto es una curiosidad puramente testimonial, pero de cierto interés. Fervor de Buenos Aires, de Jorge Luis Borges, se publica en la revista Occidente, pero es que se publica en la revista Occidente antes que en Argentina. Es decir, había ya una efervescencia de, ¿no? Y por cierto, nada menos que de la mano de Ramón Gómez de la Serna. Es decir, con lo cual... Y ahora lo que ya empezó por indicar pertinentemente Emilio. Hay una larga lista muy nutrida de colaboradores eminentes. En lo literario, lo ensayístico, naturalmente el propio Ortega y Gasset, Simmel, que por cierto Simmel, yo ahora no lo diría con rotundidad, pero creo que cuando surge ese artículo ya es post-mortem, pues se muere enseguida. Pues no sé, sí, el pero bueno, es filosofía de la moda, creo haber visto, ¿no? Sí, creo que sí, creo que sí. Pero bueno, y si no, se iba a morir pronto, ¿no? Pero bueno, Ortega, claro, por supuesto, Simmel, Marañón, Scheller, Weber, Russell, Jung, Mumford, Eugenio Dors, Svevo, Rilke, Kafka, Follner, Joyce, bueno, es decir, es que hay que ver, ¿no? Todo lo que tiene que estar, ¿no? Claro. En ese momento. Wolf, Cocteau, Valéry, Proust, Azorín, Victoria Ocampo, Borges, el antedicho Ramón, claro, Gómez de la Serna, Ayala, García Lorca, Corpus Barga, Aleixandre, Alberti, Cernuda, Gerardo Diego, María Zambrano, Miguel Hernández, Guillermo de Torre, pero también historiadores como Curtius y Huizinga, científicos, decías tú, como sí. Einstein, Schrödinger, Einstein, Cabrera,
el padre de la física en España, y con mención, naturalmente, para los ilustradores más singulares, que también tienen muchísima importancia, a saber, Maruja Mayo. Y de Maruja Mayo hay que decir un espíritu surrealista de neta vanguardia, nacida, por cierto, en Galicia, en la localidad de Viveiro, para la toponimia gallega, y otra mujer muy notable, Nora Borges, hermana, claro, del escritor Barradas, que se casa con Guillermo de Torre, que es quizá el crítico literario más importante de la época, yo creo que uno de los del siglo... Se casan Nora Borges. Sí, Nora como Borges. dije Barradas, sí, Barradas. Y un meritísimo, esto quiero subrayarlo mucho porque me temo que no es muy conocido y es una personalidad extraordinaria, un meritísimo también, José Sobral de Almada Negreiros, nacido en Trindade, Santo Tomé y Príncipe, por entonces colonia portuguesa en el África, un artista integral, que aquí destaco yo como pintor y dibujante en esta nómina, pero es que también era escritor y dramaturgo, escenógrafo, poeta, actor, bailarín, es que está claro. Y además todo lo hacía bien. Formó parte del grupo que conformó la revista portuguesa Orfeu, con Fernando Pessoa y Mario de Sacarneiro. Por eso lo cito de Almada Negreiros, porque me parece muy de mencionar como vivo ejemplo del artista completo característico del modernismo, y que me temo no es demasiado conocido por el gran público. Bueno, volviendo al meollo de la revista Occidente, y ya por cerrar el comentario por hoy, de su protagonismo y vitalidad cultural y artística, puede decirse que, junto con la Gaceta Literaria de Jiménez Caballero, repetidamente aludida en este programa, son ambas, Revista Occidente y la Gaceta Literaria de Jiménez Caballero, ambas digo las que iban a suponer, con ventaja sobresaliente sobre cualesquiera otras, que las había muchas, la verdadera introducción a la modernidad en España, sobreañadiendo en el caso de la Revista Occidente un plus de importancia subrayada a propósito de la tarea de pensamiento, de la elaboración filosófica, del estímulo, la recreación y el debate de las ideas. Y hay que decir, además, que en ese momento, los años 20 y 30 del pasado siglo, hay una eclosión de revistas de corte semejante en otros países. Citaré algunas. Países europeos y algunas geografías hispanoamericanas. Por ejemplo, vayan al vuelo algunos títulos a modo de muestra suficiente. La Revolución Surrealiste en Francia, Nueva Antología en Italia, Europäische Revue en Alemania, Sur, como no, en Buenos Aires, Argentina, Contemporáneos en México, Orfeu, antecitada, en Portugal, Claxon, en Brasil, Revista de Avance, en Cuba, Mito, en Colombia, Amauta, en Perú, y a modo de cierre también en Estados Unidos, Poetry. O sea, es evidente de que era un momento de eclosión magnífica. Sí, porque la mayoría de esas revistas están muy ligadas a los movimientos de vanguardia. Sí, sí, naturalmente. Entonces, sea de añadir, por último, que Ortega y Gasset, amigo personal de trato y conversación con el grandísimo ensayista mexicano Alfonso Reyes, tuvo muy en cuenta reflexiones comunes para hacer de la revista Occidente una publicación abierta hacia el mundo, una revista con vocación universal que habría de presentar a España como referente de gran calado en la creación artística, filosófica, histórica y científica. Y ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú.
Y bien, continuando la lectura de las memorias de Quiquí de Montparnasse, pues un poco a galope tendido, o sea, pero es así, es nuestro sino. Sí, iba a decir, pero como siempre. Exactamente, exactamente. Pero vamos a leer, de mi parte, voy a leer el trozo titulado 1920 y será que lo cierre Emilio con los epígrafes Quisling y Posando. Vamos a ello. Bien, decía 1920. Por la mañana salgo muy temprano. Voy a la Rotonde o al Parnasse Bar, donde hay un árabe muy guapo que todas las mañanas se come media docena de croissants y solo paga uno. Intento imitarle. Está ahí Husson, que ha hecho la revista Montparnasse. Por la noche vendo su revista en las terrazas de los cafés. Gano 5 céntimos por revista. Se convierten en mantequilla para las espinacas. Y además, a menudo me piden que enseñe mis pechos por 10 céntimos. No me hago de rogar. Acaban de ampliar la rotonda. Ya no voy con tanta fidelidad al Parnasse Bar. Prefiero la luz, las pinturas en las paredes. Y además en la rotonda también hay cantidad de gente. Me llevo muy bien con la señora de los lavabos, que me deja comer con ella. Le dan muy bien de comer porque Brossette quiere que le vayan bien las cosas. Los cocineros me dan agua caliente y puedo bañarme en los aseos. En fin, allí me encuentro como en mi casa. Y sigue lectura Emilio. ¿Y yo leo? Quisling y al cierre Posando. Vale. Hay un nuevo cliente que está como tostado por el sol. Lleva flequillo, tiene aspecto de malo y casi no me atrevo ni a mirarle, pues he oído que le decía al gerente: ¿quién es esa nueva puta? No me ha gustado nada. No he dicho nada porque me da un poco de miedo, pero se lo he contado enseguida a mi amigo, que me responde con admiración: es Quisling, me han presentado a Quisling. Cuando me ve de lejos, desde una terraza, me interpela tratándome amistosamente de ramerilla o de vieja sifilítica. Estoy muy enfadada, he decidido no volver a hablarle. Qué lástima, me gustaba. Posando. Quisling me ha prometido que va a dejar de darme la murga. Me ha contratado por 3 meses, pero casi siempre soy una modelo triste. Lanza una serie de gritos para hacerme reír, o bien hace ruidos y hacemos concursos. Es lo único que me hace reír. Además es tan bueno, le robo jabón, agua dentífrica, nunca se queja. Es la persona más servicial que existe. Un compañero magnífico. Zorowski sube varias veces durante la mañana para ver qué tal va la cosa y para divertirse. También viene Fels. Ese no me intimida. Me mira como miraría a un sabroso pedazo de carne en el mostrador de un carnicero. Tiene una sonrisa comunicativa y unos ojos astutos. Se da cuenta de todo. Gran Quiquí de Montparnasse, que avanza en su biografía. Camino de la fama, ¿no? Camino de la fama, porque realmente es evidente que cada vez aparecen más pintores, mejores pintores. Empiezan a aparecer nombres propios. De una manera inequívoca y que precisamente conforman la sustancia fundamental de estas memorias, la parte humana de ella, cómo evoluciona. Claro. Y cómo se introduce en los círculos artísticos, y conoce gente, empieza posando, pero al final va a acabar siendo casi una compañera de vida, ¿no? De la bohemia parisina. Sin duda, ya se ve con Quisling, como cambió. Bueno, y antes como Gianni, ¿te acuerdas que dijo que...? Sí. Y eso sí, es una chica que le gustan los hombres guapos. Sí. Natural. Y que tampoco se hace de rogar, como te acabo de decir. Y que tampoco se hace de rogar. Justamente, así da gusto, así cualquiera. Hasta aquí nuestro espacio lírico, Poesía eres tú.
Bueno, finaliza también aquí, claro, Crisol de Cultura en este sábado 8 de julio de 2023. Bueno, la próxima semana será nuestro invitado Vicente Araguas, escritor, poeta, crítico literario, con el que por otra parte me cumple sentida amistad, y será con él que hablemos, atención, que esto es una propuesta de Vicente Araguas, yo no tengo nada que ver, yo lo acepté porque yo tengo un sentido de predisposición complaciente para las personas que lo merecen, y a veces para las que no lo merecen tanto. En todo caso, y será con él que hablemos del, atención, 99º aniversario del poema 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, con lo que naturalmente será así que nos anticipemos, como no, al centenario que ha de cumplirse el próximo año y que, si Dios lo permite, glosaremos aquí oportunamente, claro. Con tal motivo, hablaremos entre nosotros, quiero decir, junto con la presencia de Emilio, la de Vicente Araguas, entre nosotros hablaremos de la persona y el poeta, o sea, Pablo Neruda, persona y poeta, porque también por iniciativa de Vicente Araguas me dijo, ¿y eso de la cancelación qué te parece? Y yo le dije, mal. Y entonces me dijo, ¿pero qué te parece? Y dije, me parece una solemne estupidez que caracteriza este tiempo nuestro de hoy. A saber, la conjura de los necios, vaya. Entonces, bueno, dígase lo de la conjura de los necios en homenaje a la memoria del escritor John Kennedy Toole, ¿verdad? Repito, la conjura de los necios. Por otro nombre, la cancelación. Que anda que vaya por Dios, ¿verdad? La cancelación, ¿quién cancela al cancelador? Y esas cosas, y todas esas cosas que devienen. Y como me provocó Vicente Araguas, que bien sabe lo que hace, pues vamos a hablar del 99º aniversario de 20 poemas de amor y una canción desesperada, y luego de Pablo Neruda, la cancelación. Por cierto, a ti, Emilio, esto de la cancelación, no digas que no, también te pone, quiero decir... Sí, bueno, a mí me parece otro nombre para lo que antes se llamaba linchamiento moral. Sí, ya, pero vamos a ver. Lo que pasa es que cuando colaboran las instituciones es cuando se vuelve grave. Y cuando la gente lo asume estúpidamente, sin más, por ninguna razón, más que porque se rumorea o porque hay, yo qué sé, en las redes hay así mucho mensaje, pues me parece el doble de tonto. Bueno, pues entonces tendrás ocasión de peligroso. explayarte el próximo día Sí. en todo esto, ¿no? Con lo cual, porque claro, le echaremos mano a esa descomposición creciente y putrefacta que juega con esas cosas y con otras lindezas, ¿verdad? Dios nos asiste en su misericordia, ¿verdad? Pero bueno, pero para compensar tanto cretinismo, tanto quebranto de la idiotez, también hablaremos, a ver si el tiempo lo permite, con Vicente Araguas, de otra sugerencia que nos hizo, a saber, mística y erótica en San Juan de la Cruz. Y también nos iremos por ahí. Y como además creo que traerá alguno de sus últimos libros debajo del brazo, pues vendrá a hablar de su libro. En fin, no sé si el tiempo nos va a dar para... Sí, mucha cosa me parece. ¿Verdad? A mí, pero y a mí bueno. también, y a mí también. En todo caso, ya lo veis, es un programa de no perdérselo, pero de no perdérselo. Entre otras cosas, porque Vicente Araguas, entre su domicilio en Madrid y algunos viajes que hace a Centro Europa, que sé yo por qué cosas, bueno, no todas, pero algunas, y variados escenarios otros en los que se mueve, es tal que no hay manera de traerlo por este plató de Crisol de Cultura con la asiduidad que yo desearía, y la verdad, que también él mismo quisiera, tengo que decir, ¿eh? Así que, señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi gratitud completa por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestra actitud crítica también, por vuestra simpatía. Nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, a las 9:30 de la noche, hora española,
con repetición el domingo sobre las 7:30 de la tarde. Queridas amigas, queridos amigos, será un placer. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. While other folks been working by the light of day.